hermanos, vamos a comenzar esta noche con un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre será mi amiga, mi amada, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre será. Pienso en el día en que te conocí. Tú estabas caminando junto al mar. Cuando yo te hablé, viniste hacia mí. Ahora siempre juntos vamos a andar. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amada, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre será el amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida eres tú. Amén, hermano. Le dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una pequeña oración. Dios, Padre bendito, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, te damos gracias, bendito Señor. Gracias porque nos permites la vida, bendito Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Señor. Nos has librado, bendito Padre, Padre de todo mal, de toda maldad, de todo accidente, bendito Señor. Y hasta aquí, bendito Señor, tú nos has mantenido en el hueco de tu mano. Hoy, bendito Padre, te pedimos que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, bendito Señor. Que la palabra, bendito Señor, que se exprese sea de acuerdo a tu palabra, bendito Señor, de acuerdo al Espíritu Santo. Que nos redarguya, bendito Señor, que aprendamos más. Y que, bendito Padre, esto sea para edificación de nuestras vidas. Primeramente como ser humano, bendito Señor, y posteriormente como pareja, bendito Señor. Porque sabemos, bendito Padre, que lo que hemos recibido de gracia tenemos que dar de gracia y también, bendito Señor, exhortar, enseñar a las personas que también estén con alguna necesidad, bendito Señor, de conocer tu palabra, con alguna inquietud, bendito Señor, de conocer tu palabra. Para eso nos has mandado, bendito Señor. Pero primero debemos también de nosotros habernos sido instruidos por ti, bendito Señor, y que tú nos hayas hablado a nuestros corazones para que nosotros podamos dar la palabra. Te damos gracias por los hermanos que están presentes. Que el Espíritu Santo esté reinando en sus vidas, en sus cabezas, en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Te damos gracias por la vida que nos das. Y todo esto te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, que la paz de Dios sea con todos ustedes y pues vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Hoy la clase, si mal no me acuerdo y corríjanme, se llama la sexualidad, ¿correcto? Bueno, pues es una clase muy, muy bonita, como toda la palabra de Dios, y pues la palabra de Dios nos habla en diferentes aspectos. Yo más voy a definir el concepto de qué es la sexualidad a nivel general, a nivel global. Ya posteriormente, con la palabra, con la intervención de todos ustedes, pues iremos dándole un aspecto, un sentido más apegado a la Biblia, que la realidad es de que finalmente la sexualidad, tal cual se la leo, dice: la sexualidad es un aspecto central del ser humano. Creo que hasta ahí vamos bien. Está presente a lo largo de la vida y abarca diferentes aristas o diferentes actividades o diferentes conceptos. Abarca lo que es el sexo, las identidades,
los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Eso es la definición de sexualidad. Como vemos, no solamente se define como sexo, como quizá en algún momento nos habían definido en nuestros tiempos. Y pues bueno, también está bien aclararlo que todavía en esta época es un tabú, tanto para las personas seculares como también para las personas cristianas. Y yo creo que más las personas cristianas porque quizá todavía no tenemos abierto ese conocimiento. Pero bueno, ahora sí que con esta definición y con el tema de si sigue siendo o no sigue siendo tabú y lo que Dios le haya dado, hermanos, pues iniciamos con la, con la palabra y pues quien quiera intervenir, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Eh, Creo que no es tabú, creo que tabú lo manejan aquellos que bajo conveniencia, pues no encuentran adecuado a su estilo de vida el hecho de que la palabra nos imponga reglas, de que nos indique cuál es la manera adecuada de llevar a cabo nuestra, nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Entonces, creo que de manera muy conveniente hay quienes lo han catalogado como un tabú. Realmente está bien establecido, está bien definido. Eh, yo no tuve mucho tiempo de estudiar, soy sincero. Ahorita hice un curso extra rápido y lo que entendí pues es que hay un antes, un durante y un después en respecto a la sexualidad. Somos llamados en la palabra a guardarnos. Eso es importante, el guardarnos, porque independientemente de guardarnos en el aspecto sexual o íntimo para alguna pareja con la que formaremos una sola carne, también el hecho de no hacerlo permite la entrada o abre puertas o ventanas a otro tipo de situaciones complicadas, cosas que también la palabra nos sanciona. Más adelante mencionaré. Eh, el durante, pues porque también hace, se nos indica o se nos establece pues que nosotros no debemos de hacer una infidelidad este, en los propios mandamientos bien establecidos. Es algo que desde los inicios, desde la iglesia prehistórica, pues ya se sabía, ¿no? Sabemos que el ser humano, como bien se dijo en un principio, pues dentro de su código genético, dentro de la naturaleza y al ser parte de la especie animal, pues eso está implícito, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a reproducirnos y mantener a la especie. Pero, pues a diferencia de los animales, nosotros en nuestro raciocinio y en nuestro deleite, pues llevamos la sexualidad a otros niveles. Entonces, ese creo que es el durante, el cómo debemos de relacionarnos en cuanto a la intimidad con nuestras parejas, cómo guardarnos también, y el después, porque pues también habla de principalmente de las viudas, pero bueno, también hay viudos que de alguna forma no están sujetos a ya no tener una vida, ¿no? Después del matrimonio. Entonces todavía se da la oportunidad, todavía se permite, y esa es mi participación. Gracias, hermano. Adelante, hermanos, quien quiera participar, recuerde, levanta la mano y puede participar. Adelante. Amén. Eh, Buenas noches, hermanos. Hablar de la sexualidad, hablar
este punto importante, es hablar del inicio de la creación. Es hablar de Génesis, es hablar de obediencia, de respeto, de fidelidad y de sujeción. Para llevar a cabo este punto, antes de iniciarlo, cuando venimos de una vida pagana, de una vida diferente a ser cristianos, no nos hace ser diferentes a los demás. Y en esta noche yo le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia, y vamos a ver lo precioso que es Dios al hablarnos de la sexualidad, del sexo, de la reproducción, y saber que a estas alturas de la humanidad le llamamos tabú a las cosas que nos convienen y a las que no las tomamos ya como liberalismo. Entonces, es precioso hablar de este tema, hermanos, porque desde el principio de la creación Dios lo estableció para nosotros, precisamente para evitar un montón de consecuencias que vienen después. Solamente voy a dar este punto. Génesis, ¿ya lo tenemos? Génesis. Lo voy a leer, hermanos, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra aquí en Génesis 2, 24 y 25, 22 y al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque él del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Empezando por ese pequeño detalle. Y si vamos a Génesis 1, 27 y 28, dice la palabra en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre de ella. Pero dice algo bien importante aquí, a la imagen de Dios nos creó, varón y varona, o hembra, como quiera llamarle. Entonces, por eso yo le decía al principio, esta es una parte muy bonita hablar de esto, porque desde el principio Dios estipuló varón y hembra, hombre o mujer, o como quiera llamarle. Y fue para señorearnos uno del otro. Y más adelante le voy a explicar a lo que yo entendí, a lo que yo leí, lo que Dios dice desde el principio, para que nosotros no reformemos la palabra, porque muchas veces tratamos de cambiarla a nuestro pensamiento o deducciones que saca el hombre a través de muchos medios de comunicación, pero tenemos más firme y más verídica y más leal la palabra escrita, y fue desde el inicio de la creación, donde habla Dios acerca de cómo debemos nosotros de fructificar, pero ¿qué tenemos que hacer en ese proceso y cómo lo tenemos que hacer? Dios es específico y Dios es muy claro en la palabra, hermanos. El chiste de todo esto es que nosotros la aprendamos a llevar a cabo, porque así como nos habla de obediencia, en esta noche nos habla de sexualidad, que es un tema muy bonito, hablar del varón y de la varona, y saber cómo estamos dispuestos a formar una sola carne, llevando a cabo los propósitos de Dios desde el inicio de la creación de la tierra. Esa es mi primera participación. Adelante. Amén. Bueno, hermanos, la hermana Guille y yo nos copiamos, porque yo también como primer punto traía precisamente que Dios creó la sexualidad cuando creó a Adán y Eva, pero bueno, lo voy a juntar ahorita con el segundo punto. La enseñanza del mundo actualmente, hermanos, pues es que podemos tener sexo libre con quien quieran, incluso pues ahora sí que todos contra todos, y vemos que no, hermanos, precisamente la lectura que dio nuestra hermana Guille de Génesis 1,
el 28, 27 y 28, aquí dice que creó al varón y a la hembra, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo iban a fructificar, multiplicarse y a sojuzgar la tierra? Bueno, a ser como administradores de la tierra. Bueno, pues obviamente a través de tener un tipo de relación reproductiva, ¿no? Entonces, vemos que el Señor creó la sexualidad y también con ella, pues creó ciertos, digamos, límites o reglas. El primero lo vemos aquí, pues es que tiene que ser varón y mujer. Si no lo vemos en la ley, que está fuera de la voluntad del Señor. A ellos dos les dio la bendición, por eso debe ser varón y mujer. Y también debe de ser dentro del matrimonio. Aquí en este verso 28, pues lo vemos igual, hermanos, fructifica, multiplicaos, y que dice que, ay, perdón, no es en el 28, donde nos dice que el hombre, el varón y la mujer van a ser una sola carne. Entonces, hermanos, uno, pues quiere decir uno, no puede ser una sola carne con 25, entonces ya serían 25 carnes, no sería una sola carne. Por eso es que pues también el Señor dijo, que con su creación, ellos son los que van a fructificar y ellos son los que tienen que tener este tipo de relaciones, ¿no? No podemos andar del tingo al tango. El mundo nos enseña lo contrario. El mundo, igual en hombres o hasta en mujeres, es como elogiado, que anden con muchas personas y que digamos que no se dejen atrapar por nadie, pero en el Señor no, hermanos, en el Señor tiene que ser solamente pues con nuestro esposo, esposa, y precisamente como decía el hermano George, estamos llamados a guardarnos. Que bueno, los que en algún tiempo no conocían al Señor, bueno, pues no lo conocían, ¿verdad? Pero ahora nosotros que lo conocemos, pues sí debemos de seguir esto. Y bueno, mi segundo punto era, tenemos dentro de la sexualidad que el Señor creó, muchos puntos en los que nos dice algo que no debemos de hacer y algo que sí debemos de hacer. Yo nada más les traigo 2 puntos de no y 2 puntos de sí. Vamos a ver primero los 2 puntos de no. El primer punto es que no debemos de andar en fornicaciones. Si vemos Primera de Corintios 6:18, hermanos, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación, ¿qué es, hermanos? Bueno, pues el tener relaciones, la Biblia también lo relaciona espiritualmente, pero ahorita en el caso de la sexualidad lo vamos a enfocar a que la fornicación pues son relaciones sexuales pues antes de casarse, ¿no? Entonces dice que que no lo hagamos porque contra nuestro propio cuerpo pecamos, o sea, nos ofendemos nosotros mismos y ese es un no. No debemos de cometer fornicación o adulterio los que pues ya estamos casados, ¿verdad? Y otro no es que, entre comillas, no debemos de extorsionarnos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si abrimos Primera de Corintios 7, vamos a ver de los versos 1 al 5, Primera de Corintios 7, 1 al 5, dice, para leer en contexto, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad, sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí hermanos, pues yo creo que está muy claro que está hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio, ¿no? Entonces, aquí que dice Pablo, bueno, pues lo mejor sería que se quedaran solos, ¿no? Ni, no tocaran mujer. Pero por causa de fornicaciones, ¿por qué? Pues porque vaya usted a saber si el hormona, la naturaleza, lo que sea, pues hay gente que anda probando varias parejas y aquí dice que no, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Y entonces el marido debe de cumplir su deber conyugal con la mujer y también la mujer dice que
en el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, bueno, para ocuparos de la oración y pues meterse en Dios, pero después de eso pues ya tienen, digamos que pues volver a juntarse, literal, como lo dice aquí, para que Satanás no nos tiente por causa de la incontinencia. A eso me refería con que no nos vamos a extorsionar, ¿no? Igual y los esposos, ay, pues ahora lo voy a hacer enojar o no sé, lo voy a hacer sufrir y yo le voy a negar ese deber conyugal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos dice la Biblia que no lo debemos de hacer, a menos que nos estemos ocupando en algo espiritual con el Señor, ¿no? Bueno, esa es mi primera participación. Ok, adelante, quien quiera participar. Amén. Yo igual traía también los versículos que ya leyó nuestra hermana Guille, que fue Génesis, al principio, donde el Señor crea y lo que ahorita comentaron, y también lo que traía Adi acerca de los deberes conyugales. Y yo encontré otro versículo donde dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 3, 4 y 5. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, pues aquí también nos manda a estar como que en la santidad nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que no tengo un esposo, pero pues tengo que guardarme en santidad y no estar en fornicación, como aquí lo dice pues en la Biblia. Amén. Amén, hermana, gracias. ¿Alguien quiere continuar? Bueno, pues yo entonces, ¿Ya no, hermanos? Bueno, sí, tan yo poquito encontraron en la Biblia. Hermanos, no me decepcionen, porque imagínense que estuviéramos enfrente a nuestros hijos. ¿Cómo les vamos a hablar de la sexualidad de nuestros hijos? Ojo, hasta ahorita hemos tocado puntitos muy pequeños y al menos todos se han enfocado en deberes conyugales, pero pues la pregunta sería, ¿está bien a nuestros hijos conforme a la edad? Podremos irles diciendo, pero la sexualidad no solamente habla de sexo, solamente, son más cosas. Entonces esperemos que se animen los hermanos y que no sean cohibidos. dije que yo, Adelante. ok. Bueno, pues otra participación. Ahora ya vimos 2 puntos que no debemos de hacer y ahora tenemos 2 puntos que sí debemos de hacer. Uno es, hermanos, bueno, pues en Cantares 2, si nos vamos a Cantares 2, de los versos 2 al 4, también vemos, por ejemplo, que el mundo a mí me tocó, bueno, igual, no sé si ahorita, pero a mí me tocó ver con algunos tíos que tal vez los de la generación era así como que muy chistoso entre ellos, muy bien visto que maltrataran a la esposa, o que se burlaran de ella, o que le hicieran menos delante de los demás y todo. Y pues eso no debe de ser, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo, tal vez, no sé si ahora entre los matrimonios jóvenes, pero eso no debe de ser. Vamos a ver qué es lo que nos dice Cantares 2, del verso 2 al 4. Dice, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mi amor. Bueno, hermanos, sabemos que Cantares es un libro pues muy romántico, que se piensa que lo escribió Salomón para la tsunamita, bueno, puede ser por lo que sea, también se le atribuyen pues analogías espirituales, pero bueno, si lo vemos este texto, pues aquí el esposo, pues como que derrama miel por la esposa, y pues también la esposa debe de derramar miel por el esposo, ¿no? Y si vemos aquí el verso número
3, que dice, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, pues como que a mí sí se me sonrojan los cachetes, hermanos, porque, o sea, si es sombra, pues es que alguien está encima, digo, o sea, no es, no es así como muy difícil de imaginarse que está pues, narrando tal vez un evento pues romántico, sexual, que tiene con su esposo. Entonces, lo que sí debemos de hacer precisamente pues es amar a nuestro esposo y amar a nuestra esposa y pues pues decírselo y expresarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso nos va a llevar a, pues el Señor creó la sexualidad precisamente para que fuéramos felices, para que viviéramos una vida plena, para que tuviéramos comunión el esposo con la esposa. Y pues si somos de esta manera, pues digamos románticos, amorosos, pues obviamente pues vamos a tener más comunión, más enganche, más complicidad, ¿no? El esposo con la esposa. Y recuerdo alguna caricatura que hayan visto de esa de Río, donde el tucán dice, esposa feliz, vida feliz. Y pues sí, efectivamente, así puede ser, ¿no? Y el Señor nos lo dice en su palabra, debemos de amar a nuestro cónyuge. Bueno, entonces, un sí, sí se deben de amar los cónyuges. Y bueno, aquí lo que decía el hermano Julio, el mundo luego dice, no, ¿para qué le voy a decir a mis hijos? O ¿para qué voy a hablar de esto en la iglesia también? Porque pues son temas como medio, pues incómodos, ¿no? Incómodos, con los hijos o con la gente joven. Pero pues sí, hermanos, si Dios lo creó y si Dios dio los lineamientos, pues la iglesia tiene que hablar de eso con los jóvenes. Y los papás tenemos que hablar de eso con los jóvenes. Y bueno, yo lo vi con mis papás, que ellos pues, me decían sus experiencias de cuando eran jóvenes, diferentes cosas. Y pues a mí sí me decían, pero el Señor dice esto, dice aquello. Entonces a mí sí se me quedó muy grabado eso. Y bueno, yo trato de pasarle, digamos, esa misma estafeta a Debbie, ¿no? ¿Por qué entonces vemos en la palabra que debemos de decirle esto? No dice habla de sexo con tus hijos, no. Pero sí dice la Biblia los mandamientos que debemos de cumplir y dentro de esos hay mandamientos que se refieren a lo sexual. En cuanto a fornicación, cuanto a guardarnos, en cuanto a no codiciar mujer del prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanos, por favor, Deuteronomio 6, de los versos 4 al 7. Deuteronomio 6, versos 4 al 7, que bueno, este texto pues seguramente ya los hemos escuchado. Dice así, leyendo el contexto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, hermanos, hay que estarle repitiendo pues a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque ahí dice que debemos de guardarle en el corazón, sí, todos los ámbitos de la palabra, pero en este caso que es la clase de sexualidad, pues también decirles, yo sí le he hablado a Debbie así de que, oye, y si tienes algún amiguito que llegue y te toca o así, no, de ninguna manera, y si algo pasa, tú grita y si alguien te atacara y nada de que te estén haciendo chistecitos o que te estén agarrando, pues, no, 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 eso no está bien y cosas así, ¿no? Y también, bueno, pues decirle, porque si tú cometes algún error, pues Dios te va a perdonar, pero pues las consecuencias, pues nadie nos las quita, ¿verdad? Entonces, una mala decisión ahorita de jóvenes, pues puede cambiar su vida, ¿no? Cualquier lado que se vaya. Entonces, eso sí, pues, yo sí hablo con ella y lo que sea el Julio, y también pues hablarlo en la iglesia, ¿no? Por más penoso que sea, como tratar de darles la confianza a todos para que cualquier duda que haya, pues mejor nos pregunten, y aunque estemos sudando, pues contestar, ¿no? Y bueno, pues ya fueron mis dos sís respecto a la sexualidad. Sí debemos de amar a nuestros cónyuges y sí debemos de hablar con nuestros hijos de y de muchos temas que vienen en la ley del Señor. Y aquí dejo mi segunda participación. Gracias. Adelante. Pues gracias por la entrada de banda, porque precisamente, de acuerdo a la estructura que tengo,
En el antes, pues ese antes yo creo que se divide en dos. Tenemos dos partes, ¿verdad? Antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Entonces, muchos conocemos al Señor pues ya tarde, ya avanzados de edad, y hemos cometido tropelerías. ¿Qué sucede en este caso, en el antes, el guardarnos para el matrimonio? Pues la fórmula radica en los límites. Nosotros tenemos que educar, precisamente como ahorita se toca el tema, educar, enseñar en cuanto a límites, ¿verdad? Porque tanto es de ida como es de vuelta. ¿Qué quiere decir? No muchas veces la insinuación pues viene hacia nosotros, ¿no? Muchas veces también nosotros deseamos sentirnos halagados, deseamos sentirnos aceptados, estamos llenos de emociones, mucho más los jóvenes, pues básicamente es un laboratorio químico, muchas hormonas. En un momento he defendido esta teoría, que los hombres, de manera fisiológica, pues no tenemos las ventajas que tienen las mujeres hasta cierta edad, y es que cada mes hay una liberación hormonal, ¿no? Entonces en los hombres, básicamente todas nuestras hormonas pues se vuelven a reaprovechar y seguimos manteniendo un nivel hormonal alto, ¿no? Y eso pues es nocivo. ¿Por qué? Porque se presta más, por ejemplo, a la pornografía en hombres, se presta más al albur, ¿no? A temas de connotación sexual, y básicamente pues se da por este fenómeno, ¿no? O sea, las mujeres muchas veces si quieren despotricar en contra del hombre, pues dicen, es que estos muchachos están a flor de piel, ¿no? O sea, todo en su mente, parecen animalitos, todo el tiempo es algo de carácter sexual. Entonces, un hombre de Dios aquí, en un escrito que tiene, pues nos da esta pauta, ¿no? Enseñar en límites, establecer límites. Y estos límites, pues también vienen a ayudarnos eh, en la parte de después de conocer a nuestro Señor, ¿no? La palabra nos los impone, la palabra nos los demanda, y de alguna forma nos los exige, porque es necesario para, para entrar en el reino, para poder eh, ser parte del cuerpo de Cristo, es indispensable. Entonces, tomando en consideración el antes de conocer a nuestro Señor, educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque creo que siempre hay un pretexto, independientemente de en qué etapa de la vida estemos, hay un buen pretexto para educar en relaciones de carácter sexual, en la sexualidad, que este es nuestro tema, ¿no? La sexualidad. Es importante, es un punto muy importante, yo creo, en la palabra, porque es causa de infinidad de pecados, es causa de infinidad de deserciones, es causa de que hombres de Dios, pues, rompan esta relación, ¿no? Este encargo que tienen, porque pues, bien sabemos que ha habido pastores que se pierden en esta parte. Entonces, pues es importante educar, estableciendo límites. Sabemos que en la actualidad todo lo de carácter sexual se ha magnificado, de tal forma que ya se mete en los libros de texto gratuito, es parte de una agenda, pero pues no se trata, ¿no? No se trata de enseñar o de hacer un morbo de este tema, que es lo que ellos hacen, ¿no? Crear morbo, y por eso es que polariza tanto. Entonces, es educar en límites. A posterior, cuando ya conocimos del Señor, ya tarde, es sumamente importante saber perdonarse y perdonar.
porque no podemos cargar con estas situaciones. Si el Señor nos perdona, pues cuanto más nosotros, ¿no? Entonces debemos de poder soltar esta parte y entender que hemos sido hechos nuevas criaturas. Ya todos los asuntos pasados, pues ya han quedado en manos de nuestro Señor. Tenemos que saberlos entregar y de ahí aprender a poder desarrollar una vida íntegra, ¿no? Una vida dedicada a nuestra mujer, a nuestra pareja, a nuestra esposa, en esta intimidad. Tengo dos versículos que hablan precisamente de esto. Primera de Tesalonicenses 4, en su versículo 3 nos dice la palabra del Señor: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. En este control pues viene la parte esta de los límites que yo comento, ¿no? Saber hasta dónde, siempre en todos los aspectos de la vida pues debe haber límites establecidos. Eso nos va a ayudar mucho a otros temas también de interés. El segundo es Efesios 5, en su versículo 5, porque pueden estar seguros que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hay una más de 1 de Corintios 6, no lo voy a leer, pero también nos hace un llamado a huir de la inmoralidad sexual. Es decir, a considerarlo algo nocivo, algo dañino, en el cual pues hay que huir, ¿no? Esa es la palabra que está establecida en la palabra y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Esta es mi participación. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, a ver, les voy a poner este versículo y todos sabemos este contexto. Vámonos a Mateo 14, porque no solamente la sexualidad, reitero lo que han estado diciendo, también abarca otras cosas más. Mateo 14:5, porque Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces ahí estamos hablando de una danza, y si leemos un poquito, hermanos, muchos interpretan como una danza erótica, por lo cual quedó, dice, ya sea en Mateo 6 o en Lucas 9, dice que con esta danza Herodes se agradó y pues quedó convencido, y también los que estaban alrededor. Entonces vamos tocando un poquito el tema de, es lícito que hoy mi hija escuche o mi hijo escuche, vea, y no me enfoco a los niños, pero también me enfoco a los adultos, tanto hombre como mujer, porque nadie está libre de decir yo no veo, yo no escucho, yo no me imagino. Todos imaginamos, todos escuchamos, todos vemos, y hermanos, hoy en la red, es más, no necesitan meterse a las redes, la propia tele a un determinado horario ya le pasan escenas en las cuales pues es muy explícito el contenido sexual o el contenido erótico. Entonces, esa era la pregunta. ¿Podemos estar viendo quizá con buenos ojos música o escuchando música? No tiene nada de malo, hay que saber escuchar. Digo, yo también entiendo que hay compositores que son relativamente muy sanos y que cantan al amor, cantan a la vida, cantan a quien usted quiera, pero también están del otro lado quienes usan hoy en día más que nunca, o al menos mis 45 años de vida, hoy más se escucha ese tipo de música que habla en una canción de sexo explícito. Escúchalo bien, una canción de sexo explícito, no una imagen. Anteriormente eran las imágenes, pero hoy y posteriormente, es más, hasta mujeres casadas o no casadas, no sé con qué finalidad lo hagan, pero son bailes sensuales que no precisamente para su esposo, sino
que ya se convierten hasta en virales en las redes. Entonces, hermanos, veamos que cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, hermanos, Pablo no tenía ni 15 ni 16 años. Pablo por lo menos estaba en la edad media adulta. Entonces, veamos cómo Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, bueno, les quería comentar eso, danzó en medio y agradó danzas probablemente sensuales, ¿sí? Bailes hoy en día que pues antes era en la escuela primaria que yo iba de gobierno, era el día de la mamá y sale a correr porque era el ratoncito, era qué sé yo, el ratón con espejuelos y llevaba en la boca a un perro su goma, qué sé yo. Hoy ya esos canciones, hermanos, ya no existen. Hoy ya es baila un famoso perreo y qué duro porque hay hoy en día hermanos cristianos en el cristianismo o fuera de ellos que lo permiten y estamos hablando de niños de 7 años. Adelante, quien quiera intervenir. Sí, amén. Qué importancia tocar el punto de los hijos y la educación que le damos a ellos a través de este tema. Bueno, sería que hubiera más padres conectados, ¿verdad? De los que tienen hijos adolescentes, pero bueno, está Julio Yadi, está Fanny, que tiene también 2 pequeñas, y ojalá que los hermanos que vean este tema le tomen la importancia que se requiere. Así como hablan de la educación de los hijos, hablar de la sexualidad, también se habla acerca de la vestimenta de los hijos. ¿Por qué? Porque precisamente hablaba Julio de por dónde entró, ¿verdad? Cuando esta mujer danzó el primer pecado por los ojos. El deseo entró por los ojos, por ver la manera erótica en la que la persona bailaba. ¿Por qué ahora hay tantas violaciones, tantos abusos a las niñas? Por la manera de vestir. Esa manera en que ahora ya se viste, por dónde entra el pecado sexual, y es sexual, porque no porque veas a una niña enseñando medio cuerpo, ¿verdad? Ya estás enamorado de ella, no. Es un deseo de la carne, como dice la palabra. Huir, como decía el hermano Julio, de las pasiones juveniles. Pero eso es muy importante saberlo, pero sobre todo aprender a hablarlo, sin vergüenza, sin tabús, como se decía o se dice, y tener la libertad y la confianza de hablarle a los hijos. Sí es cierto, hay muchos medios de comunicación, pero lo aprendí leyendo la palabra, que eso viene de los hogares, eso viene de la familia, ¿sí? Eso viene de prestar atención y no estarnos riendo, para porque podamos aprender, porque la palabra de Dios es para eso, para que nosotros nos sujetemos a lo que dice la palabra. Porque es bonito leer, si yo lo invito a usted a leer, vamos a leer qué dice Proverbios o qué dice Cantares. Abramos nuestra Biblia en Cantares 4. ¿Y qué dice Cantares 4? Habla bien bonito del amor y habla de cómo debemos de conducirnos. Y Cantares es un libro del amor y le habla eso, pero también está Proverbios. Y si queremos hablar de adulterio, si queremos hablar de fornicación, si queremos hablar de consecuencias, bueno, pues tenemos también la palabra en Mateo, tenemos muchísimas citas que nos hablan acerca de esto. Pero lo importante, hermanos, es que lo que nosotros aprendamos, bueno, yo ya no puedo decir, mis hijos ya son casados, yo ya no tengo niños a quien enseñarles, pero sí tengo un esposo a quien debo respeto, tengo un Dios que me mira lo que hago todos los días, si he pecado con mis ojos, Él lo conoce, si he pecado con mi corazón, también lo conoce. No puedo justificarme de antes y después porque eso se sigue viviendo todavía hoy en día. Dios conoce si verdaderamente estamos arrepentidos o no. Ya tenemos Cantares 4. Le voy a leer lo que dice. Mira qué bonita es la palabra, hermanos, porque aquí en Cantares 4 dice la palabra del 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Porque es importante decirle a nuestras hijas o a nuestros hijos varones que se guarden, porque precisamente, hermanos, este es un elogio
o es un alabo a la mujer cuando el varón adquiere a una mujer pura, íntegra delante de la presencia de Dios, y aún el antes y después, cuando Dios hace nuevas todas las cosas, nos permite ser así. Y dice aquí la palabra, el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas, como panal de miel, destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Qué preciosa palabra. Y esto se lo dice un varón casado a su esposa. ¿Cuánto tiempo pasó del matrimonio? ¿Cuánto tiempo llevan? No importa. Es su esposa y él alaba. Y él le dice lo precioso que es estar con ella. Y aquí está hablando de una relación sexual. Y está hablando de una manera y una entrega total, pero de una entrega pura, de una entrega sincera. ¿Por qué se le debe enseñar a los hijos? Por esto, hermanos. Precisamente por esto. No por las experiencias sobrenaturales que podamos sentir. Una cosa es sexualidad y tomar a tu pareja, y otra cosa es tener sexo, por los deseos pecaminosos que salen de los deseos de la carne. Y lo habla también la palabra, lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante que nosotros aprendamos a entender la palabra para que Dios hable a nuestra vida y nosotros podamos hablarle a nuestros niños. Yo tuve un tiempo que aprender esto, hermanos, porque gracias a Dios, a lo largo del servicio del Señor, tuve muchos jóvenes en mi camino. Y una ocasión cuando la hermana Paulita hizo un tema de brazo, pues, se llamaba el tema vaso frágil, que hablamos a los matrimonios, yo tuve la oportunidad de hablarle a unos matrimonios y Dios nos enseña a través de la sexualidad lo que significa el respeto, de hablar de sexualidad por la palabra, no por los medios de comunicación. Recuerde que lo que el hijo sabe, como lo usan coloquialmente, se mama en la casa, se enseña en la casa, se fundamenta en la casa, en el hogar, con los padres. Si el padre es adúltero, si la mamá es del tingo al tango, ¿qué le podemos enseñar a los hijos? Si los padres ven pornografía, ¿qué podemos enseñarle a los hijos? Si nosotros tenemos una manera vulgar de comportarnos, ¿qué puede el hijo aprender? Madres solteras, viudas o casadas, somos el ejemplo de nuestros hijos. Ejemplo, Fanny tiene 2 niñas. Ahora ella ya tiene que cuidar sus pasos. Primero, porque Dios está en todas partes. Y segundo, porque tiene 2 pequeñas que siguen su ejemplo. Ese es un ejemplo muy claro. No estoy diciendo que se porte mal, estoy hablando de un ejemplo. Igual que Adi y Julio, tienen que cuidar su comportamiento, su manera de hablar, incluso de educar a su pequeña. ¿Por qué? Porque ellos son el reflejo de lo que va a ser la pequeña. Entonces, y aquí lo dice claramente la palabra, si nosotros nos conducimos, fíjese qué hermoso alaba este varón a la mujer. ¿Por qué? Porque la encontró pura, porque la encontró íntegra, porque ha disfrutado con la mujer de su juventud. Vamos a Proverbios 5:18. Vamos a ver qué dice Proverbios 5:18 y vea qué bonita es la palabra. Hablar de sexualidad, hermanos, es bonito, porque Dios no está en contra de eso. Lo hizo bueno, incluso hay un versículo que dice que si sientes que te quemas, mejor te cases. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. ¿Sí? Si sientes que ya no aguantas o que no puedes ser un eunuco como se hacía antes, pues entonces cásate. ¿Para qué? Para que no blasfemes ni hagas cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver qué dice Proverbios 5:18-19. Y aquí está también una parte muy bonita en la palabra. Y dice, sea para ti solo y no para los extraños. Creo que me equivoqué. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Fíjese qué preciosa es esta parte de la palabra, hermanos. ¿Qué dice aquí la palabra? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada. ¿Cuánto varón ahora? Y lo vemos en el mundo, como se hablaban del mundo y de los deseos. ¿Cuántos? Yo tengo muchos amigos, hermanos, que por mujeres más jóvenes dejaron a sus esposas de 30 años de matrimonio, donde han puesto la mirada en jovencitas. Y como dice aquí, como sierva amada, graciosa gacela,
sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La palabra de Dios es específica, hermanos. Y habla es una parte bonita. Más adelante vamos a hablar de las consecuencias de quien no practica estas cosas, de quien no llevamos a cabo esto, de quien pecamos hasta con la mirada. Más adelante también habla Dios acerca de las consecuencias que se pagan, como las pagó David por adúltero, aún conociendo a Dios, como las pagó Sara, la mujer de Abraham, por quererle llevar una sierva al tiempo de Dios o al tiempo de ella por satisfacer los deseos de un varón. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa es mi participación. ¿Ibas a hablar, hermano Jorge? No, me espero, me estaba acelerando mucho, pero ahorita espero. Gracias. Ya bajó la revolución. Ok. Sexualidad, hermanos. Cantares 1:2 dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Fíjese cómo habla del beso. ¿Y sabe usted que un beso que dura 6 segundos unido labio con labio empieza a segregar usted un sinfín de hormonas, como bien decía el hermano Jorge? Entonces tengamos cuidado, porque hay que tener control en los cuerpos. Y ojo, hermanos, nos estamos enfocando hijos y los que tienen hijos, y hay que enseñarle a los hijos, pero ojo, la sexualidad, hermanos, es, sin temor a equivocarme, es desde el momento que empieza a despertar el hombre o la mujer hasta que probablemente, hermanos, muera, porque ese deseo nunca se va a eliminar, nunca se va a erradicar. Fisiológicamente, hermanos, probablemente a partir de los 50, 60, 70 años, por eso existen medicamentos, ¿no? Pero hasta esas fechas o hasta esos años también habla de sexualidad. Y qué importante, a lo mejor ahorita estamos hablando hacia los niños, instruirlo, pero ¿qué pasa con los matrimonios jóvenes relativamente? Los matrimonios que a lo mejor ya no tienen hijos ahorita en una edad de juventud, pequeños, pero cómo los hombres y mujeres ya con 20 años de casado, 25 años de casado, 30 años de casado, cómo siguen ese matrimonio teniendo esa comunión del contexto de la sexualidad, porque probablemente de 60 para arriba o de 70 para arriba, pues ya probablemente ya no disfruten del sexo que Dios hizo. Y nada más, Primera de Corintios, creo que ya lo leyeron, 6:16, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo en ella? También como lo vimos con el matrimonio, con la pareja, varón y varona. Entonces, algo sucede en el sentido, vamos a poner antes y después, hermanos. Si antes no conocía a Dios, antes de que fuera cristiano, pues hay que poner antes y después. Y ojo, ahí lo dice, que quien se unió, a lo mejor no con ramera, hermanos, pero probablemente se haya unido, fornicado con la que actualmente no es su pareja. Y ojo, hermanos, sí, bajamos a las aguas, pero no en las aguas se quedan todos nuestros sentimientos ahí flotando, inundados. Tenemos que trabajar, porque aquí lo dice: el que se une con alguien diferente a tu matrimonio, dice que al final serán una sola carne. Pero queda quizá una consecuencia también, y no hablemos de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que digo, sería bueno, y quizá nos dé para algún otro, unas otras clases. Pero, pues bueno, eso es lo que les quería decir. Nada más déjenme ver el último que era Cantares, déjenme ver, Cantares 4, aquí: prendiste mi corazón, y va un poco en relación a lo que decía la hermana Guille: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Recordemos que en Cantares pues habla de hermana, pero no de una hermana consanguínea, sino se refiere a la esposa como hermana. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Veamos lo que dice la hermana Guille: cómo
La mirada, hermanos, también tiene mucho que ver y tengamos cuidado porque podemos decir, tú eres con una mirada lujuriosa, lasciviosa. Ojo, hermanos, podemos hacer, tanto hombres como mujeres, podemos hacer algo y sin darnos cuenta y decir, es que tú piensas que todos son iguales, no, hermanos. Si David con una mirada cayó en lo que tenía que caer, tenga cuidado, hermanos, con lo que mira, cómo lo mira, cuánto tiempo lo mira y qué tan frecuente es, porque muchas veces, y dicen que el que guiña un ojo, tengas cuidado de la persona que guiña un ojo, y eso también está en Proverbios. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, lo que miramos, cómo miramos, cuánto tiempo miramos, porque la mirada es muy suspicaz y puedes dar pie a que otra gente piense a lo mejor lo que ni siquiera debería de estar pensando, pero pues por algo Dios nos habla de nuestros ojos, de lo que miremos, de cómo hablemos, porque, y ya para cerrar mi intervención, porque normalmente puede decir uno, no, pues yo estoy, instruyo a mi hija, pero, o a mis hijos, o yo mismo, pero ¿qué creen, hermanos? Cuando está quizá con el familiar inconverso, quizá con el amigo inconverso, con la amiga inconversa, y empiezan a tratarse de estos temas, tenga cuidado porque llegamos hasta participar de ellos y decimos comentarios, y pues bueno, finalmente todo se va también ahí al libro de las memorias que habla nuestro Dios. Amén. Adelante, quien quiera participar. Ok, yo, pues está padre porque ya se unieron tres cosas. La primera es que me quedé yo en el antes y el después de conocer a nuestro Señor, básicamente hablando o refiriéndome a la madurez de las personas. Hablamos de los jóvenes, ¿no? Que, este, pues digamos que están más expuestos por el cúmulo de cambios que se están generando en ellos, la inexperiencia, y la otra parte, pues redes sociales, medios de comunicación. Se une en este último versículo o versículos que no leí por completo y es Primera de Corintios 6, en el versículo 18, y nos dicen, huyan de la inmoralidad sexual. Aquí efectivamente recuerdo haber sido agregado a un grupo de WhatsApp de los compañeros de mi generación de pilotos aviadores, pues normalmente son más chicos que yo, casi la mayoría eran solteros y se prestaba mucho de repente a compartir fotos, videos, cosas de connotación sexual. Y hasta cierto punto uno se vuelve tolerante, pues por querer mantenerse dentro del círculo, ¿no? Uno dice, pues yo no lo veo, o sea, llega, yo no le doy el interés, es más, está mi teléfono en la configuración de que no resguarde, no respalde fotos, imágenes ni nada, ¿no? Pero alguna vez mi sobrina tomó mi celular y se puso a ver YouTube o no sé qué veía cuando estaba chiquita. Pero en ese momento pues me di cuenta que es grave, ¿no? Es malo. Es decir, no coincido, no comulgo con esa situación, pero ahí estoy tolerando, no huyo de esa situación, ¿verdad? Lo mismo pasa con el albur, al menos con los hombres, estamos en un grupo de amigos, se presta el albur, a veces uno es ocurrente y ya también está participando de este tipo de situaciones. Nos dice también aquí Corintios, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, que eso es algo importante de entender. Muchas veces pensamos que, pues como lo dice aquí, somos dueños, ¿no? Que nuestro cuerpo nos pertenece, pero ya también la palabra nos exhorta y nos dice, pues que no, no podemos hacer uno de nuestros pelos cano, ni siquiera crecer, eh, pues nada, ¿no? Lo que queramos poner en medidas, no lo vamos a poder lograr. Y nos dice
ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Y si realmente tenemos la capacidad de valorar el precio que fue pagado, pues entonces realmente entraríamos en conciencia, ¿no? O sea, realmente podríamos valorar a qué precio fuimos nosotros comprados. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Aquí yo quise utilizar esta palabra en el aspecto que es un tema complicado, la masturbación. La autocomplacencia se da, yo creo que mucho en jóvenes. Me imagino que es igual o peor que los vicios. Uh, esclavizan, esclavizan nuestros sentidos, ¿no? Y nos deforman por dentro, nos convierten. Entonces, es un tema complicado. Yo la verdad nunca creí poder hablar en público referente a eso. En algún retiro se tocó el tema y me pareció muy interesante porque me parece maduro poder hablar de ese tema, ¿no? Y es necesario que los jóvenes, pero también algunos adultos, porque ahorita oí de padres, ¿no? Que no digamos, no vean la pornografía delante de sus hijos. Creo que ya sería así algo muy exagerado, pero me imagino que tal vez puedan tenerla y que de alguna forma esté al alcance de los niños o de sus hijos y que puedan estar en contacto con esa situación que es nociva, ¿no? Pero también, pues, hacer un llamado a guardarse, ¿no? A guardar su cuerpo, a evitar el pecado, que no atenten contra su propio cuerpo, que mantengan estos límites, que pues que entiendan el precio por el cual hemos sido comprados y en base a eso, pues se contengan, ¿no? Se limiten. Esa es mi participación. Gracias, hermano. Adelante, ¿alguien quiere participar? Ya se acabaron los textos. ¿Nadie, hermanos? ¿Ya vieron la hora y dijeron ya ya es Ya hora de vamos. irnos? No, está el durante, yo pensé que que ahí ya tenían algo preparado y yo nomás iba a decir, sí, yo coincido, ¿no? El durante, pues es como ya se mencionó, eh, respetar a nuestro esposo, respetar a nuestra esposa, eh, evitar esto que se nos dice en la misma palabra, que este, desear a la mujer, desear a cualquier mujer o verla de manera lascivia, pues ahí ya se peca, ¿no? Es, eh, es muy importante contener nuestros sentidos. Escuché de un hombre de Dios que nuestros sentidos son la ventana al pecado, ¿no? Los ojos, la boca, los oídos, el tacto. Es importante cuidar nuestros sentidos, eh, pero alguien que no tiene la calidad o no tiene la capacidad de autorreflexión y mucho menos la de estar consultando constantemente a Dios, pues creo yo que se les hace difícil, ¿no? Decir, pues es que no, o sea, ¿cómo, cómo me pides poderme controlar o contener si yo soy arrebatado, ¿no? O sea, yo lo siento y yo lo digo. Pues una persona que tiende a la autorreflexión y mucho más, o sea, eso es en el aspecto mundano, ¿no? Pero más aquel que busca establecerse en una comunidad con Dios, pues se sabe observado todo el tiempo. Entonces, si nosotros somos actores cuando nos sentimos observados por las personas, pues cuanto más si nosotros nos sabemos observados todo el tiempo por nuestro Señor, ¿no? Y no solo somos observados, pues también Él sabe qué sentimos, qué pensamos, cuáles son nuestros deseos. Entonces, una correcta comunión, una constante o permanente comunión, pues nos ayuda, ¿no? A contener estas cosas que precisamente el mundo ofrece, porque pues está en todos lados, ¿no? Los periódicos, como bien se dijo, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, en los
anuncios, en estos anuncios grandes que están en las ciudades, pues básicamente en todo, ¿no? Y aquí yo venía a tocar algo un tema que nos dijo la hermana Guille, ah, se me empezó a olvidar, la hermana Guille nos dijo, ah, creo yo, y voy a sonar bien misógino, pero creo yo que muchas mujeres con falta de capacidades se van a la vida más sencilla, ¿no? Que es vender sus cuerpos. Y eso inunda el mercado. Y lo entiendo, hay oferta y hay demanda, pero creo yo que también si las mujeres fueran objetivas, pues se darían cuenta que hay violadores, hay asesinos ahora feminicidas, bueno, que cometen feminicidio, pues básicamente por este bombardeo de información que contamina, ¿no? La mente del ser humano. Al final del día yo sé que también hay personas que son forzadas a hacerlo, que no se atreven a denunciar porque pues, son amenazados, pero creo que en su gran mayoría, en todo el mercado de carácter sexual, pues hay un libre albedrío, ¿no? Y en el que decimos, pues la vida es más fácil, yo me siento guapa, me siento bonita, tengo buen cuerpo, pues ¿qué hago? Me ofrezco al mejor postor y gano y vivo la vida feliz, ¿no? Porque yo no logro entender cómo puede haber tanta exposición, tantas mujeres prestándose a tanto. Bien se dice, ¿no? Las chicas del clima dicen, tengo un grupo de aviadores o de personal técnico aeronáutico, decía, antes el capitán Pedrito en Mérida es el que daba el clima y todos lo reconocíamos y ahora pues son muchachas, ¿no? Y dice uno, pues sí, qué necesidad, ¿no? O sea, sabemos que el mundo de eso goza, de eso vive y eso le place, pero pues para quienes no, la verdad es que es piedra de tropiezo. Hasta aquí mi participación. Gracias, hermano Jorge. Pues sí, digo, retomando el tema, también es bien importante el tema de la, que no se habla mucho, el tema de la masturbación, también es bien importante tocarlo. Y reitero, hermanos, no solamente es profeso para los jóvenes, también para los adultos. Entonces, tengamos cuidado de eso, porque Mateo 5:28 lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y va en relación a que no codiciarás, o todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, pues ya también pecó. Y ahorita lo dijo el hermano, o sea, ya en la tele, creo que entre más enseñas, más vendes. Entonces, desafortunadamente, toman a la mujer, ¿no? Digo, también al hombre, ¿no? Digo, pero pues es más difícil a veces ver un cuerpo bien formado de un hombre. Creo que está en relación de 1 a 20 probablemente, ¿no? Pero también existe, hermanos, y a lo mejor porque no estamos inmersos en ese medio, o no escuchamos tanto, pero también escuchamos que los hombres también se prostituyen. Es más, hermanos, es muy cotidiano, y tampoco nos hagamos los persinados. Sabemos que existen páginas que le llaman los OnlyFans, y que ahí también venden contenido de hombres y mujeres, y perciben una cierta remuneración. Ya no es necesario, hermanos. Si hablamos de los años 50, 60, probablemente de la época de mis papás o de mis suegros, pues decían, vamos al cabaret, y ahí veías a las mujeres, quizá con poca ropa, pero hoy en día, hermanos, cualquier persona puede entrar. Es más, ya no vaya a esos lugares en el internet. Entonces sí es bien importante que nosotros como papás, pero también como seres humanos, como decía el hermano Jorge, pues si sabemos nuestra debilidad, pues para qué estamos tentando a nuestra debilidad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo en nuestra debilidad nos fortalece, pero es como el alcohólico, hermanos. Si usted al alcohólico le pone una copa de vino o una botella, se sigue si no tiene un dominio propio. Entonces, tengamos cuidado, porque no solamente son los jóvenes casados, con ministerio, sin ministerio,
pues han caído en esas redes de todo lo que ya hemos platicado. Entonces, igual, y ahí un poquito, sí, hay que vestirse, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque les reitero, hermanos, mujeres que, pues, con el afán de mostrar su lindo cuerpo porque fue por una operación, fue porque van al gimnasio, muestran más de lo normal. Y creo que por ahí comentaron, ¿no? Bueno, y también jóvenes o señoritas que también hacen lo mismo y comentaron que, pues bueno, propician, sí, hermanos, propician, pero si también el caballero, entre comillas lo pongo, tiene la mente cochambrosa, hermanos, usted puede ir de cuello alto y de falda hasta las rodillas, o más abajo de las rodillas, pero el hombre sigue pensando en su mentalidad, cosas sin igual. Sí, hay que cuidar a nuestras hijas, hay que decirles que se vistan, o también los hombres que se vistan de forma adecuada, ¿no? Pero también mucho tiene que ver la mentalidad que el hombre o mujer, porque no es indistinto, hombre o mujer, pueden caer en ese pecado. Adelante quien quiera hablar y pues adelante. Yo nada más quiero comentar que, bueno, aunque no sea todo lo que habías hablado ahorita, aunque no sea nuestra debilidad, todos debemos de tener cuidado de qué nos alimentamos, ¿no? Ya lo comentaron de la música, de películas, o de pornografía, o de estar viendo cuerpos bonitos o así, porque aunque no sea nuestra debilidad, pues digamos que te estás alimentando de eso, pues al rato va a salir algo que no esté bien, ¿no? Y ya. Yo para cerrar, digamos, viene la parte culposa, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que si no conocemos las consecuencias, pues básicamente seguimos en la fiesta, ¿no? Gálatas 5:19 al 21 nos dice o nos expresa con claridad que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Es la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda práctica fuera del diseño de Dios, pues es producto de la naturaleza pecaminosa del hombre y no se alinea con el propósito divino. Entonces, creo yo que es importante dentro además de la comunión con Dios, pues también conocer, como en las leyes, pues cuál es la sentencia, ¿no? Y la verdad es que es muy clara. Platicaba con unos chicos que conocemos y les digo, cuando las personas no entienden lo que es su alma, pues no lo valoran, ¿no? Es algo sin sentido, es algo como que parece que no existe y por tal motivo pues no se cuida y no se procura. Entonces a nosotros que conocemos de la palabra y entendemos cuál ha sido eh, el propósito de salvación, pues entonces esta información nos es muy valiosa para establecer límites, para gobernarnos y mantener un control. Eso es todo. Adelante, ¿alguien quiere participar? Ya ven, vamos a Hebreos. Hebreos 13:4. Dice la palabra, honroso sea en todo el matrimonio, en el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Habla al matrimonio y a los que estamos fuera del matrimonio, a los que no somos casados, a los que usamos nuestro cuerpo para fornicar y para los casados que usamos nuestro cuerpo para adulterar. Habla también de eso la palabra de Dios y dice aquí, honroso sea en todo el matrimonio, en los hechos sin mancilla,
pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Tengamos en cuenta que cualquier situación que sea, seamos jóvenes, seamos solteros, seamos casados, tenemos una consecuencia. ¿Cuál es? Dios juzgará a todos conforme a nuestros actos, conforme a lo que llevemos a cabo. Sí, es bonito hablar de sexualidad, sí, es decir, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, los solteros, los casados. Lo importante es tomar la parte importante que es la palabra de Dios para vivirla. Recuerden, hermanos, lo que dice la palabra. Si le abrimos una puerta, así sea el ojal de una aguja, como dice la palabra, al enemigo, él entrará por esa puerta y entrará a matar, a robar y a destruir. Ya seas joven, ya seas casado, ya seas soltero, si nosotros pecamos con nuestros ojos, no importa la edad que tengamos, de todo, nos juzgará Dios. Cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir en todos los aspectos. Somos seres humanos, no podemos estarnos justificando todo el tiempo que somos seres humanos. Ahora tenemos una ventaja que dice que nuestras debilidades el Señor nos hace fuertes. Entonces tengamos cuidado con eso, no le abramos la puerta al enemigo por muy pequeña que sea. Si es cierto, a veces a nuestro alrededor, hermanos, hay muchísimas cosas que nos atraen en todos los aspectos. Como decía el hermano, no importa si usas una minifalda o usas una falda hasta las rodillas. Cuando nuestros ojos no están puestos en Dios, tenemos, y se lo puedo decir al 100% por lo vivido, que desviamos por segundos la mirada del Señor y nos lleva a apartarnos de Él por los deseos pecaminosos de la carne. Tengamos cuidado con eso, porque Dios es específico en las consecuencias que se tienen que pagar. Las mujeres estemos sujetas al varón si el varón está sujeto a la cabeza que es Cristo. Si el hombre es honesto, si el hombre es fiel a Cristo, nosotras como mujeres tenemos que estar sujetas al varón. Nos debemos a los deseos de Él cuando Él los pida. Él se debe a los deseos de nosotros cuando nosotros los pidamos, a menos de que hagamos un pacto, dijeran por allí. Pero tengamos cuidado cuando hablemos de la sexualidad, hermanos, y seamos específicos, porque Dios es específico en la palabra y Él no se anda con rodeos. Y también se pagan las consecuencias. Y lo acabamos de leer, como dice la palabra. Si leemos Colosenses 3:5 para finalizar, ¿qué dice Colosenses 3:5? Aquí lo dice la palabra bien específico. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicarios, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Haced morir todo lo que nos impide tener una relación íntima con Dios, porque también hay muchas cosas de sexualidad o por lo menos impuras que nos apartan espiritualmente de la presencia de Dios. Por eso dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas y pasiones desordenadas, que esto muchas veces entra por todos los aspectos de nuestra vida y nos lleva a apartarnos del Señor. Y sí, el Señor nos perdona, hermanos, pero hay que pagar consecuencias. Que Dios les bendiga. Adelante. Para reafirmar lo que nos acaban de comentar, definitivamente creo que todos coincidimos. Pero hay un detalle, ¿verdad? Hay un detalle bien importante. En la actualidad, todo es efímero, todo pasa de moda muy rápido y hay muchas ideologías, muchas tendencias y de repente tenemos al gurú que nos va a vender eh, la solución a todos nuestros problemas, entre ellos, pues los de carácter o de relaciones personales, ¿no? En la misma palabra está establecido y está súper padre porque podemos encontrar respuesta a todo, prácticamente a todo, pero bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Ahorita lo que nos decía la hermana Mari, la hermana Guille, perdón, Dios creó a la mujer para responder al amor del hombre con quien está unida en una sola carne. Lo repito, Dios creó a la mujer para responder al amor del hombre con quien está unida en una sola carne. Pero no es una esclava sexual, ni está ahí para satisfacer al hombre. O sea, hay un punto importante que los hombres también debemos entender ahí,
en la palabra nos dice, esposas, sométanse a sus propias esposas como al Señor. Esto está en Efesios 5:22, entregándose totalmente a Él. Pero aquí viene, da el secreto de todo. Una mujer que es amada usualmente no tiene problemas para amar y corresponder. Entonces, cuando el hombre no lo entiende, pues no tiene el efecto que él espera. Pues ¿por qué? Pues porque no ama, porque no respeta, y entonces la mujer que fue puesta para con él, pues no le corresponde, ¿verdad? Entonces es importante saber que la palabra nos dice algo, pero también nos especifica los detalles, ¿verdad? Los cómo. Eh, Hay otra parte importante, creo, de mencionar. He aprendido de manera de la psicología y estos rollos que cuando una persona tiene problemas de carácter emocional o psicológico, lo primero que descuida es su presentación personal. Uñas largas o sucias, cabello largo, es desasiado, la boca, el calzado, etcétera, ¿no? Ahí inmediatamente podemos identificar que una persona empieza a tener problemas de carácter emocional o psicológico. Aquí, en la misma palabra, pues también nos dice que podemos identificar a aquellos que tienen problemas en este aspecto, en el aspecto sexual, ¿no? Y es importante saberlo porque, pues, la palabra puede ser más específica para este tipo de personas. Y dice, el hombre y la mujer que han sido heridos y lastimados por el pecado sexual buscan satisfacción en conductas compulsivas, tales como drogas, alcohol, comida en exceso, apuestas o en tener frecuentes compañeros sexuales. Cada vez la desilusión es mayor y la satisfacción que buscan se aleja más y más. Y aquí la palabra lo refuerza, nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14:12. Aquí yo cierro mi participación y pues definitivamente gracias porque tenemos esta oportunidad de adentrarnos en la palabra, de encontrar cosas que nos ayudan a ampliar nuestro acervo y que nos dan una percepción más amplia de cómo compartir el evangelio, ¿no? Cómo ayudar a aquellos o cómo compartir más bien a aquellos que lo necesitan. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Pues ya hasta aquí nos hemos cansado. Bien importante lo que dijo el hermano en Gálatas, ¿no? 5, me acuerdo de 5:22, 5:21. ¿Cómo pone Dios el mismo pecado? Digo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia y todo lo demás. Lo pone en el mismo contexto que aquel que hace envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, no tiene un grado diferente ese pecado de el primero de fornicación, adulterio, inmundicia, lasciviosos, que el de cero iras y contiendas. Dios castiga el pecado, la consecuencia es diferente, como ya lo hemos escuchado y lo hemos sabido. Qué importante también, hermanos, lo que ahorita decían, el hecho sin mancilla. Ahí lo que acaba de hablar el hermano Jorge, ¿no? Finalmente puede uno decir, bueno, pues que mi esposo o mi esposa me baile la danza de los 7 velos, muy respetable, pero tengan cuidado, hermanos, porque hay veces, lo que aquí dice, el hecho sin mancilla, es decir, a veces uno piensa, como la mujer o el hombre ya no es, ya no le pertenece su cuerpo estando casado, pues puede hacer y deshacer lo que quiera, y tenga cuidado, porque no es de Dios. Tenga cuidado con eso, porque puede decir, es con mi esposa y puedo hacer lo que sea, no, o es mi esposo y puedo hacer lo que sea, no, porque por eso Dios dio un orden, hombre, mujer, lecho sin mancilla, y por último, recuerde, la sexualidad es casi 15, 16 años, que algunos otros niños despiertan antes, y pues también, hermanos, 70, 80 años, entonces, lo que decía también el hermano Jorge, hay veces que dentro de la pareja
uno va y busca para llenar ese vacío que en ese momento la pareja no le puede dar, o no quiere darle, o no se anima a pedirlo, porque también es bien cierto, hermanos, no somos adivinos como para decir, me hace falta esta cosa en la intimidad, en lo emocional, en la sexualidad. Y qué importante, y en algún momento, hermanos, sigamos orando para que haya un congreso de matrimonios de nosotros y se pueda hablar más abiertamente de estos temas, porque qué importante es quizá qué pasa después de que ya no existe el sexo entre el matrimonio. Entonces, todo eso, hermanos, de alguna forma, también Dios nos dice cómo nos debemos de conducir, y ya hablaron mucho al respecto. Entonces, tenga cuidado si usted busca algo fuera de su matrimonio, algo fuera de su relación, mejor platique, acérquese con su cónyuge y hablen del tema. No busque fuera, porque la situación muchas veces es una consecuencia más grave que el haber platicado 15 o 20 minutos. Amén. Pues bueno, ¿alguien más quiere decir? Con eso yo cierro, y si alguien quiere por último participar, adelante. Si no, pues le pediríamos a la hermana Guilla, que fue la primera que se conectó, que nos llevara en oración para cerrar la clase. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Bueno, entonces adelante, hermana. Señor y Padre, en esta noche te damos gracias, Dios. Qué hermoso, Señor, es tu amor perfecto, santo, puro para con nosotros, Padre. Y de ese amor puro, de ese amor santo, de ese amor perfecto que tú das como Padre, nos enseñas cómo debemos de conducirnos cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, con todo nuestro amor, con toda nuestra gratitud, te damos las gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra nosotros podemos aprender todo lo que necesitamos, Señor. No tenemos que ir a ninguna parte. Si en algo te hemos fallado, si nos hemos equivocado, Señor, si nos hemos conducido de una manera desagradable a tu presencia, ya conociéndote, Señor, te pedimos nos perdones, Padre. Que tomes, Señor, en tus manos, Señor, cada vida y cada corazón de esta noche. Que tú le des la sabiduría a cada hogar, a cada matrimonio que en esta noche se ha reunido. Te pido en el nombre de Jesús por Fanny, te pido por Julio, por Adi, por Jorge, por Viri, por Juan, por mí, Señor, y aún por mis hermanos que no se conectaron, Padre, por Maruquita, Señor. Gracias te doy por tu infinito amor y tu grande misericordia. Tú eres, Señor, la enciclopedia más grande que necesitamos para aprender, porque en ella se encuentra el camino, la verdad y la vida, Señor. Y en él encontramos todo lo que nuestro corazón necesita, Padre. No necesitamos ir a ninguna parte. Te pido que bendigas cada hogar, cada matrimonio, y que si hubiese necesidad, Señor, de hablar, de restaurar, de perdonar, cada uno de nosotros, Señor, hazlo porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Antes de que demos un paso equivocado, Señor, y no solamente le fallemos a las personas que nos aman o las que están a nuestro alrededor, sino que te fallemos a ti con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, Padre. Te doy gracias en esta noche, Señor, por la vida de tus hijos, Señor, de tus siervos, por permitir, Señor, este medio, Señor, en el que podemos compartir tu palabra. Y gracias porque esta noche tú nos enseñas a través de la opinión de cada uno de ellos, pero sobre todo, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, da paz a su descanso, Señor, y que tu nombre sea altamente glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Y pues aunque ya no tengamos hijos en nuestro techo, pero también recuerde que nuestros hijos casados también hay veces que necesitan una dirección. Y recuerde, ¿por qué siempre los cristianos somos más atacados o en donde buscan más respuestas? Es porque sabemos la verdad. Entonces, en el conocimiento de la verdad nos hará libres, y entonces nosotros tenemos que enseñar a otras personas con la palabra en este o en otros temas. Amén. Pues bueno, hermanos, nos escuchamos el día viernes, primeramente Dios. Cuídese, que la paz de Dios sea con ustedes, con su familia. Nos estamos escuchando en breve. Saludos.